Bueno, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Cancún, de la materia Fundamentos de Base de Datos. Somos el equipo 4 y estamos conformados por Arcos Méndez Abelardo, Pacheco Cawich Liliana Yasmín, su servidora Domínguez Meneses América María y Paul Mena Miguel Antonio. Bueno, a continuación les vamos a hablar de nuestro sistema de gestor de datos que nos tocó. En este caso hablaremos de Firebird. Bueno, primero que nada, ¿qué es Firebird? Firebird es un sistema de administración de base de datos relacional de código abierto. Está basado en la versión 6 de Interbase, cuyo código fuente fue liberado por Portland en el año 2000. Los antecedentes de Firebird. Bueno, Firebird es un proyecto que está bien organizado y que puede compararse con MySQL y PostgreSQL. Es el descendiente directo de Interbase 6.0. Borland había liberado el código fuente de Interbase 6 por el año 2000 bajo una licencia OS similar a la MPL, pero llamada Interbase Public License, abreviado como IPL. A continuación, les presentamos un resumen de la historia de Firebird. Bueno, tenemos que en julio del año 2000, Borland decidió liberar el código de Interbase. Sin embargo, diversos integrantes de la plantilla crearon una nueva empresa denominada IB Phoenix y junto a otros desarrolladores independientes crearon el fork ahora conocido como Firebird. En este proyecto, el código fuente de Interbase fue reescrito del lenguaje C al lenguaje C++. Más tarde, Borland decidiría volver a privatizar Interbase y comercializar sus licencias. Sin embargo, Firebird sigue siendo un proyecto de código abierto bajo una licencia similar a la de MPL. Bueno, a continuación les hablaremos de las versiones de Firebird. Como bien sabemos, cuando sale un sistema de base de datos, con el paso de tiempo se debe de ir haciendo unas actualizaciones o mejoras del programa para que con ello se lleve una mejor eficiencia y eficacia de la base de datos. Ahora bien, Firebird comenzó con la versión 1.0, que era portar el código de Interbase 6.0 en el lenguaje C. De allí sale la versión 1.5 que Firebird del lenguaje C lo pasó al lenguaje C++. Luego tenemos la versión 2.0 con características como tablas derivadas. Luego pasamos a la versión 2.1 con características de gestión de sesiones. Y por último llegamos a la versión 3.0 que en estos están escritos con las características de la versión disponible 2.5. Por lo que recordemos que cuando salen nuevas actualizaciones, ya casi en la última, se dejan de volver a tomar algunas de las anteriores, o sea, algunas características. Ahora bien, debemos de enfatizar que Firebird utiliza un número interno llamado ODS para saber con cuál versión de Firebird fue creada una base de datos. Cada versión del Firebird tiene un número único de ODS y a continuación le mostramos en la imagen una pequeña tabla donde tenemos del lado izquierdo el número de ODS con referente a la versión del Firebird que corresponde. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que si no coincide la ODS de una base de datos con la versión del servidor de Firebird, entonces no vamos a poder conectarnos a esa base de datos en específico.
Bien, pues por último, les mostramos de una manera más desglosada las versiones del Firebird. Aquí se pusieron las versiones más importantes y que dieron cambio para las siguientes versiones, o sea, con sus mejoras y el año de lanzamiento. El primer código liberado fue el 25 de julio del año 2000, que como sabemos fue el código de interbase del 6.0, con el que se creó Firebird. Ahora bien, pasamos a la versión 1.0, que fue lanzada el 11 de marzo del año 2002. Pasamos a la versión 1.5, que fue lanzada el 23 de febrero del año 2004. Luego pasamos a la versión 2.0, que fue lanzada el 12 de noviembre del año 2006. Luego la versión 2.1, que fue lanzada el 18 de abril del año 2008. Luego tenemos la versión 2.5.0 RC1, que fue lanzada el 26 de diciembre del 2009. De ahí pasamos a la versión 2.5, que fue lanzada en el año 2010. Luego pasamos a la versión 2.5.4, que fue lanzada el 30 de marzo del año 2015. Y por último, para acabar casi, tenemos la versión 2.5.6, que fue lanzada el 4 de julio del 2016. Luego tenemos la versión 3.0, que es una de las más actuales, que fue el 16 de abril del 2016. Y ya resaltando que esta sí es la última actualización, que fue la versión 3.0.7, fue lanzada el 20 de octubre del año 2020. Ediciones actuales de Firebird. Empezaré desde la de menor hasta la de mayor número de usuarios. En primer lugar tenemos a Embedded, que es monusuario. Es un servidor completo integrado en un DDL muy ligero y con opción de cambiar las arquitecturas mayores de manera permanente. Después tenemos Super Server. Esta permite hasta 100 usuarios. Es una instalación pequeña de buen rendimiento, fácil de integrar y tiene una instalación silenciosa. Después tenemos Tracit, la cual permite hasta 500 usuarios. Es una arquitectura de servicio pesado para servidores multiprocesador, con una gran cantidad de RAM y disco duro. Después tenemos Super Tracit, la cual permite hasta 1000 usuarios. Esta es una combinación de las mejores características de SuperServer y Tracit, la cual es ideal para ambientes virtualizados. Ahora tenemos las características principales de Firebird. Tenemos una gran lista de características, dentro de las cuales se encuentran el completo soporte para procedimientos almacenados y disparadores, el bajo consumo de recursos, el soporte para funciones externas, la gran comunidad y muchos sitios donde se puede encontrar excelente soporte gratuito, las docenas de herramientas de terceros como herramientas de administración gráfica, las copias de seguridad incrementales, el soporte nativo para todos los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Solaris y Mac OS. Las ventajas de Firebird. Es rápida y potente. Tiene una licencia similar a la MPL, que permite el uso de forma gratuita y con distribución muy poco restrictiva. No consume grandes recursos en el servidor. Y es una base de datos ligera y sencilla de instalar. Ahora, las desventajas de Firebird. Solo lo manipulan los más expertos en el lenguaje SQL y si alguna conexión de red o programa cliente tiene un problema, puede dañar el archivo de datos ya que lo está abriendo directamente.
Ahora tenemos la versión de Firebird que usaremos, la actual es la 3.0.7. Los objetivos principales son unificar la arquitectura del servidor y mejorar el soporte para SMP y plataformas de hardware de múltiples núcleos. Junto a estos objetivos surgieron nuevas estrategias para mejorar el rendimiento, la optimización de consultas, el monitoreo y la escalabilidad. Además, se introdujeron varias características populares en el lenguaje SQL, incluida la compatibilidad con el tipo de datos booleanos y las predicciones lógicas asociadas. Firebird, en su versión 3.0.7, está disponible en los sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits, Linux, Linux AMD, Android y Mac OS. Pasos para la descarga e instalación. Primero entramos a la página oficial de Firebird y seleccionamos la versión en que queramos instalar. En nuestro caso utilizamos la 3.0.07 y ahora seleccionamos en nuestro sistema operativo, en nuestro caso el 64 bits, y posteriormente el ejecutable. Después se comenzará la descarga. Una vez que la descarga lo ejecutemos con administrador, nos aparecerá una ventana donde seleccionaremos el idioma. En nuestro caso seleccionamos el inglés. Después aceptamos los términos y damos a Next. Nos saldrá una guía para la instalación. Lo leemos y damos a Next. A continuación nos pedirá seleccionar la ruta de instalación. En nuestro caso la dejaremos por default y le damos en Next. Nos saldrá una ventana para seleccionar los componentes que queremos instalar. Lo dejamos tal cual y damos Next. Después nos dará la siguiente ventana. No compliquemos nada y le damos Next. Nos saldrá la siguiente ventana, la cual tampoco le modificamos nada y le damos Next. Nos pedirá crear una contraseña. Después nos saldrá la siguiente ventana, en la cual le haremos clic en instalar. Nos saldrá una ventana de información en la cual nos damos Next. Por lo último nos saldrá esta ventana donde podemos seleccionar si queremos instalar a trabajar una vez. Damos clic en finalizar. Bueno, vamos a empezar buscando el navegador o bueno, la base de datos que queremos encontrar. En este caso se llama Firebird Do. Yo voy a poner así para descargar. Nos sale esta y por lo que pude investigar hace unos días es que esta es la más completa, entonces le vamos a dar en descargar. Una vez que sepamos qué tipo de sistema operativo tenemos, si de 32 o 64, en mi caso son 64, le vamos a dar aquí y vamos a seleccionar nos da el ejecutable y nos da pues para descargar el comprimido, ¿no? En mi caso yo voy a descargar el ejecutable de una vez y le voy a dar aquí. Aparte pues podemos ver que pesa más. Le doy aquí en descargar y pues se descarga rápido, ¿no? Bueno, y aquí vamos a empezar a ejecutar. Descargas. Bueno, una vez aquí le vamos a dar en ejecutar. Bueno, yo voy a ejecutar como administrador. Nos aparece este adecuado, le damos que sí. Nos hace seleccionar el idioma. En nuestro caso, pues como lo descargamos como del sitio oficial, no nos da la opción de español, pero igual lo pueden buscar. Le damos OK, aceptamos las condiciones, le damos Next, igual aquí le damos Next. Aquí pues yo lo voy a dejar por default, ¿no? Pero en dado caso que ustedes lo quieran cambiar, igual. Le damos Next. Aquí le seguimos y le damos Next. Le damos Next. Le damos Next. Y bueno, aquí nos dice que creemos una contraseña. Que le damos Next. Y le voy a instalar.
una vez terminado esto, le voy a dar Next. Bueno, y una vez aquí le vamos a dar en finalizar. Una vez que nos salga esta ventanita, pues ya las podemos quitar. En mi caso solo las voy a minimizar. Luego pues buscamos la carpeta, ¿no? En qué parte lo habremos puesto. Si no me equivoco, yo lo puse aquí. Sí, dice en archivos de programa, le doy en Firmware. Buscamos el archivo ejecutable. Busco el archivo ejecutable, si no me equivoco, debe de ser este. Bueno, estábamos buscando ISQL, que es lo que vamos a ejecutar. Aquí ya podemos ver que pues prácticamente se está ejecutando muy bien el programa. Una vez ejecutándose este programa, pues nosotros ya vamos a pasar solo a comprobar que la instalación está bien. Entonces de aquí nos vamos a ir al disco C directamente. Vamos a ponerlo nuevo, creamos una nueva carpeta, en mi caso le voy a poner base. Pero voy a poner create database. Ponemos primero la comilla, luego el disco C, luego ponemos las diagonales invertidas y bueno, una diagonal, perdón, le voy a poner en la carpeta en la que se va a encontrar. En mi caso yo le voy a poner home.fdb, cierro, le doy enter y nos va a pedir que teclee mi usuario, que ese te lo dan por default, que es sysdba. Vuelvo a cerrar y luego nos pide que pongamos nuestro password. Y pues nuestro password fue el que pusimos, el que nos pedía ahí. Y pues se me fue, es user es sysdba. Password. Lo voy a poner otra vez, en mi caso es 134 y lo voy a poner aquí, bueno, sí, como este, y vamos a comprobar que se haya creado la base de datos correctamente. Vamos aquí en la carpeta que creamos base y podemos ver que se ha creado la base de datos. Eso sería todo. Conclusión sobre Firebird. En conclusión, Firebird viene con un completo conjunto de usuarios de línea de comandos que nos permiten crear bases de datos, obtener estadísticas, ejecutar comandos y script SQL. Realiza copias de seguridad y restauraciones, etc. Si prefieres utilizar una interfaz gráfica, encontrarás una gran cantidad de opciones para elegir, algunas de ellas. Una manera más simple de Firebird nos va a permitir almacenar y administrar toda la información que deseemos en la base de datos, ya que nos permite obtener varias herramientas para emplear cada factor que deseamos en la base de datos.